Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es domingo 12 de abril. En primer lugar, desearle a todos nuestros vecinos, fundamentalmente aquellos de la creencia cristiana católica, felices Pascuas, y por consiguiente igualmente creo que en estas fechas es importante esta salutación a todos los vecinos de Carlos Casares, independientemente de la creencia religiosa, porque vuelvo a decir, es un momento de mucha reflexión, un momento por el cual estamos atravesando una situación inimaginable, impensable, y que requiere del esfuerzo de todos, de la solidaridad, de estos conceptos básicos pero tan importantes. Con relación al informe diario, va a ser la última vez que el informe diario lo vamos a dar de esta manera. Posteriormente me están acompañando el doctor Wilson Rancelles y el doctor Guillermo Rubio. Vamos a explicar cómo lo vamos a empezar a brindar a partir de mañana. Lo importante es que solamente mantenemos 2 casos. Estos 2 casos se van haciendo los controles permanentemente. Seguramente va a haber un nuevo hisopado porque requieren, lo va a explicar el doctor mucho mejor que yo, al menos una cantidad de veces que ese hisopado tiene que dar negativo para que recién la persona sea de alta. Con relación a las personas que ya cumplieron la cuarentena, llegamos a 194. Los que están en seguimiento son 46 y los hisopados negativos en total van 8. Seguimos manteniendo un nivel de infraccionados alto. Vuelvo a insistir que ese es un tema que me sigue preocupando como comunidad. Lo dije ayer e insisto hoy. Ayer les contaba sobre un estudio que se hizo georreferencial en función de los celulares, el mucho movimiento que se nota en la ciudad de Carlos Casares. Y esto nos lleva a que tengamos a la fecha 287 infraccionados. Es un número muy importante para la cantidad de habitantes que somos, que no deberíamos tener tanta circulación innecesaria, porque el infraccionado es aquel que no tenía ningún justificativo para andar por la vía pública. Entonces lo que digo es, lamento que estas cosas estén sucediendo, me parece que tenemos que tomar conciencia, tal vez insistimos mucho con esto de no tener sobrecarga informativa, que es esencial para que esto no nos afecte psicológicamente. Pero creo que a veces cuando uno ve las noticias y ve la generación de lugares para enterrar personas en distintos lugares del mundo, inclusive de la Argentina, fosas comunes, creo que tendríamos que reflexionar. Creo que el hecho de que tengamos 2 casos es un buen indicador. En realidad quisiéramos que fuese 0, obviamente, pero lo peor que podemos hacer es relajarnos y pensar de que esto va a ser esto y no va a pasar nada más. Yo quiero decirles de que tenemos que cuidarnos muchísimo para que este número no se multiplique fuertemente y que tenemos que ser muy conscientes de esto. Por lo tanto, les pido por favor, seguramente los doctores se van a referir a eso, a todo lo que tenga que ver con los cuidados y las prevenciones. Estamos en un momento tan complicado de que ustedes seguramente saben que todo el tiempo se están armando hospitales modulares, se están, sobre todo en las ciudades más importantes de la Argentina, trabajando muchísimo porque todavía no hemos llegado a lo que entendemos va a ser el pico de la curva. Si bien la curva va creciendo y va creciendo de manera progresiva, continúa creciendo. Y eso no se va a detener, por lo menos no se va a detener en esta etapa. Y es una etapa además donde los médicos tienen muchísimo trabajo, todo el personal de salud, porque también estamos entrando en el periodo donde la gripe es lo común y muchos de los síntomas que tienen que ver con el coronavirus tienen que ver con la gripe. Entonces también tenemos que estar muy atentos de cuidarnos de lo que antiguamente también nos cuidábamos, de las cuestiones más básicas, de cuidarnos de no engriparnos. Eso es como lo básico, ¿no? Independientemente de todos estos cuidados adicionales que estamos teniendo. Quiero recalcar algunos puntos. El punto 1 es que la cuarentena, conforme a lo que manifestó el presidente de la Nación, y que yo les conté ayer, que también habíamos tenido una comunicación de parte del gobernador, no fue que se flexibilizó de manera importante. En realidad, como un poco lo adelanté ayer,
se flexibilizó para las personas con discapacidad, básicamente aquellas personas que tienen autismo y las personas que los acompañan. Se flexibilizó también para las actividades bancarias. Seguramente el Banco Central ya establecerá cómo funciona cada banco o entidad financiera y demás. Contamos que se estaba flexibilizando para los talleres de mantenimiento y reparación de automotores, se agregó motocicletas y bicicletas, y que tiene que ver con que entendemos que, por ejemplo, puede haber una enfermera que tiene una bicicleta, una motito, etc. En todos estos casos, taller de automotores, de motos y de bicicletas, le pedimos que en lo posible atiendan a puertas cerradas, con turnos, seamos muy cuidadosos y tengamos un buen registro de las personas que vamos atendiendo, en función de que si por alguna razón tenemos algún inconveniente, nos va a permitir hacer un mejor rastreo de algún tipo de contacto. De igual forma, se habilitaron las casas de ventas de autopartes o de piezas para justamente estos automotores, vehículos o bicicletas, lo que tenía que ver con los neumáticos, que nosotros ya también lo habíamos mencionado. Y finalmente también se habilitó lo que tiene que ver con la venta de artículos de librerías o insumos informáticos bajo la entrega por delivery a domicilio, en el caso puntual de la venta de artículos de librería. Todo lo demás no está exceptuado, por lo tanto yo sé que hay mucha gente, tengo muchas personas cercanas que les gusta hacer la actividad física. Por el momento no están exceptuados, o sea, no se puede salir ni a correr, no se puede salir a andar en bicicleta, no se puede ir a los gimnasios. Por el momento esa actividad no está exceptuada. Si en algún momento se exceptúa, por supuesto lo vamos a comunicar. Y el resto de las actividades mantienen la conducta anterior de lo que ya se había originariamente desde el primer DNU exceptuado, y después lo que tenía que ver con los servicios esenciales de mantenimiento, que ya todos sabemos, pero que no tienen que ver con obras nuevas. Me parece que eso es muy importante. Todo lo demás, hasta tanto no llegue la disposición de exceptuarse, es porque no está. O sea, volvemos al punto, no están las peluquerías, esos lugares no están exceptuados, lamentablemente. Esperemos que tengamos la conciencia necesaria de que las cosas funcionen bien, y por otro lado, seguramente el gobierno nacional tomará las medidas pertinentes, tanto desde lo económico como de lo social, para ayudar a aquellas familias que sabemos que no la están pasando bien porque quieren trabajar. Pero hoy era el día que me están acompañando los médicos, así que me gustaría primero que hable el doctor Wilson Rancelles, que haga algún análisis sobre la situación, para que posteriormente hable el doctor Guillermo Rubio. Bueno, buenos días. Dos cosas que son importantes en función de la modificación de lo que vamos a informar diariamente, o que informa Walter todos los días, que es en relación cuando esto se inició, la epidemia o la pandemia de coronavirus. Hablábamos inicialmente de las cuarentenas, y de la cuarentena era en relación a las personas que venían de afuera, que se aislaban en cuarentena para hasta ahí 14 días, para evitar la posible contagio o la transmisión del virus, porque venían de zonas endémicas. Pero resulta que después de la cuarentena surgió que era para también aislarnos nosotros y evitar el contagio entre nosotros. Entonces eso era la fase, lo que se llamaba fase de contención. Ahora estamos en una segunda fase que se llama fase de mitigación, y eso traducido es la población o el número de personas que están en aislamiento obligatorio, ya sea porque vinieron de afuera, porque son sospechosas en base a los síntomas de tener coronavirus y que se lo está siguiendo en el domicilio, convengamos que ya no es una cuarentena, todos estamos en cuarentena. Hoy es un seguimiento pormenorizado de los pacientes que están con sintomatología. Entonces, hablar de cuarentena ya hoy es todos estamos en cuarentena. Hoy más que nunca hablamos del seguimiento de los pacientes que presentan sintomatología y que
El porcentaje de gente que viene de afuera, que está en cuarentena, es menos del 30, entre el 30 y el 40%. El porcentaje de pacientes que fueron positivos para coronavirus en contacto con personas que vinieron de afuera es del 30%. Pero el porcentaje de pacientes con coronavirus que dio positivo por circulación epidemiológica interna, se llama, o entre las personas o en conglomerados, supera el 15%. Entonces ahora viene la fase de mitigación que insistimos y empezamos a insistir ya hace más de una semana, que es cuando salgan el uso del barbijo, la distancia social y el lavado de manos. Y esto es una de las cosas sumamente importantes que la vamos a tener que recalcar y las vamos a recalcar, las vamos a insistir por los próximos tiempos hasta que de alguna manera nos concienticemos, que es lo más importante en esta fase. Una de las preguntas que me hicieron en función de los casos positivos de coronavirus era ¿cómo se lo sigue? Bueno, se lo sigue primero telefónicamente en los casos de la sintomatología que presenta el paciente que no requiere internación. En ese seguimiento se hace un seguimiento telefónico donde se interroga a los pacientes en base a los síntomas y signos que pueda tener el paciente. Eso es en cuanto al interrogatorio o seguimiento telefónico. También hay un seguimiento bacteriológico o inmunológico, donde el paciente, más allá de haber sido confirmado por hisopado, se hace un segundo hisopado. Si ese segundo hisopado da positivo, el paciente sigue de la misma manera en aislamiento. Se espera entre 5 y 7 días, se repite nuevamente el hisopado. Si el hisopado es negativo, se esperan 3 días y el paciente está en condiciones de continuar su cuarentena y no el aislamiento o seguimiento. Si el hisopado es positivo, continúa en su seguimiento y aislamiento y se repite el hisopado los 5 o 7 días. Es así como se hace el seguimiento de un paciente, tanto en la internación domiciliaria como en la internación hospitalaria. Entonces, ¿de qué depende de que se interne un paciente en el hospital o que se interne un paciente en el domicilio? De la sintomatología y el estado del paciente. También se miden otros factores asociados a eso, que no tienen que ver con los síntomas del paciente, sino con la vivienda del paciente y las posibilidades que tenga el paciente en su domicilio de hacer ese aislamiento. Pero no va solamente porque todo paciente que se confirma que es coronavirus positivo o que se confirma el coronavirus tiene que estar internado, sino todo lo contrario. Normalmente es un protocolo que viene de provincia, del Ministerio de Salud de la provincia, al Ministerio de Salud de la Nación, y nosotros hacemos ese seguimiento de esta misma manera. Se han modificado a lo largo de estas semanas quién utilizaba, porque esa es la pregunta frecuente. Antes decían solamente teníamos que utilizar el barbijo a aquellas personas que eran sospechosas y hoy lo tenemos que usar todos. Es cierto, porque hoy sí estamos hablando de que el porcentaje de personas que pueden contagiar en forma asintomática, que no tengan nada de síntomas, es del 30%, no podemos hacerle el testeo a todo el mundo. Entonces tenemos que empezar a cuidarnos entre todos, tanto el que no sabe que tiene coronavirus como el que no sabe tampoco que es totalmente sano. Entonces la única manera que tenemos de ahora en más en esta fase de mitigación de cuidarnos es usar barbijo, mantener la distancia y el lavado de manos. Lo otro se lo voy a dejar que lo explique Guillermo, algunos otros detalles. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros desde el lado de salud siempre aprovechamos este espacio para prevenir y concientizar a la población, y en muchas cosas, como dijo Wilson, vamos a ser reiterativos, incluso vamos a estar hablando sobre el mismo tema varios días, y aunque cansemos un poco con el tema, es la única manera de concientizar a la gente y de hacer entender el por qué estas medidas son necesarias. En primer lugar, como dijo Walter, lo que peor podemos hacer es relajarnos. De ninguna manera hay que relajarse. Hemos pasado ya una etapa importante, hemos logrado mantener la curva lo más aplanada posible, pero los cuidados hay que seguirlos. Entramos en una etapa de mitigación donde hay que seguir cuidándose. El virus es un virus nuevo, el mundo entero está aprendiendo de esto. Día a día leemos en informaciones científicas, vemos por la tele, escuchamos a expertos, escuchamos a autoridades y vamos viendo día a día cosas nuevas y seguimos aprendiendo. Por lo tanto, siempre hay alguna cosita nueva para aportar
además de seguir insistiendo con las cosas clásicas. Como decía Wilson, hoy estamos en una etapa donde hay circulación local, ya no nos podemos guiar tanto por la gente que viaja de afuera de lugares endémicos o de lugares donde hay coronavirus. Hoy el virus está circulando en la población local, obviamente que en las ciudades grandes circula mucho más que en las ciudades chicas como Carlos Casares, pero como siempre digo, no estamos aislados del mundo y si no nos toca ahora nos va a tocar en un tiempito, o sea que las medidas serían las mismas. Los pacientes asintomáticos que pueden contagiar se ha demostrado que llegan hasta un 30 y un 40%, con lo cual hoy más que nunca hay que insistir con el tema del barbijo. El barbijo protege muchísimo que nosotros no transmitamos el virus a otra persona si es que lo tenemos. El virus tiene una tremenda transmisibilidad, ya lo ha demostrado en el mundo entero y en lugares donde los ha agarrado más desprevenidos. Por suerte, acá en Argentina hemos tomado medidas a tiempo, nos ha tocado después, hemos aprendido de experiencias de afuera y estamos haciendo las cosas un poco mejor. Los últimos casos en los reportes, la mayoría de los casos nuevos son de la provincia de Buenos Aires, en la cual estamos insertos, si bien eso incluye el Gran Buenos Aires, el conurbano, que son lugares de focos de mucha gente. Eso hay que tenerlo en cuenta. No estamos en la época del pico del contagio y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pasamos una etapa importante, el pico no llegó, seguramente nos va a llegar en próximas semanas. No se sabe bien el momento justo, pero el pico no pasó todavía. En los primeros 20 días, desde el primer caso diagnosticado en Argentina, se habían confirmado 301 casos. 20 días después, al día de ayer, había 1975 y hoy hay 2142. Quiere decir que se multiplicó la cantidad de infectados un 6,5%, lo que indica que la curva, como bien pasa en todos lados, no es una curva lineal, sino una curva exponencial. Y ahí hay que apuntar, porque este aumento tan rápido es el que desborda todos los sistemas de salud y es ahí donde tenemos que tomar todas las medidas preventivas posibles. Los casos más graves son los que van a terapia intensiva. Argentina es un país donde los médicos de terapia intensiva y las enfermeras especializadas en terapia intensiva no abundan. Generalmente es un recurso humano escaso y hay que tratar de no desbordarlo. Volviendo al tema del barbijo, como siempre digo, no reemplaza a nada de lo demás, no reemplaza la distancia social, no reemplaza el lavado de manos de ninguna manera. Hay que lavarse las manos antes y después de colocarse el barbijo. La manera, vuelvo a repetir, la manera adecuada de colocarse el barbijo es tomándolo desde las tiras o desde el elástico, sin tocarlo desde el frente, apoyarlo bien sobre la nariz. Si tiene el alambrecito que aprieta sobre la nariz, presionarlo, sino que apoye bien, atarlo por detrás y nunca tocarlo por delante. Una recomendación es, si salimos a hacer mandados con el barbijo, la idea es usarlo en lugares donde hay mucha gente, supermercados, mercados, cuando vamos a pagar impuestos o donde sea. Tampoco sería conveniente sacarse el barbijo cada rato y volvérselo a poner cada vez que uno entra. Vamos al primer lugar, nos ponemos el barbijo y lo tenemos puesto hasta que terminamos de hacer todos nuestros mandados para no andar manipulándolo, sacándolo, dejándolo en cualquier lado y volviéndolo a poner. Esa sería la manera más adecuada. Me pasó una anécdota, les voy a contar, en un negocio donde fui hace un par de días, antes de ayer precisamente. Entro, había una persona con el barbijo colocado, muy bien colocado, perfectamente. En un momento lo baja hacia el mentón, tose sobre su mano, vuelve a subir su barbijo y sigue haciendo las actividades normalmente. Todo lo que no había que hacer con el barbijo, esta persona lo hizo en 2 segundos y adelante mío. Esas cosas son importantísimas, porque si nos ponemos el barbijo y lo manejamos de esta manera, es de gusto que lo tengamos puesto. Entonces concienticémonos que el barbijo es una medida más que no reemplaza a todo el resto de las medidas que venimos diciendo siempre y que hay que usarlo correctamente, ¿sí? Hay mucha gente trabajando atrás de esto, hay gente a través de los ministerios, de nación, de provincia, el municipio, el hospital. El director del hospital, yo creo que hoy en día el 100% de su tiempo lo está dedicando a este tema.
hay mucha gente que le está poniendo muchas horas de trabajo, hay un comité de crisis que se formó y que está todos los días reuniéndose, bajando información y asesorándonos para que hagamos las cosas lo mejor posible. Hubo casos de contagio también después de la cuarentena en países donde han levantado la cuarentena y han tenido que volver a colocar la cuarentena, por eso no hay que relajarse nunca y hay que seguir siempre con las medidas adelante. Protegernos por nosotros mismos y protegernos para proteger a los seres queridos, porque cualquiera de nosotros que se contagie indefectiblemente lo más probable es que lleve el virus a su casa, que contagie a su familia, que contagie a los seres que más quiere, incluso a sus compañeros de trabajo si trabaja en un lugar con gente, como nos puede pasar a nosotros en salud. Así que vamos a seguir insistiendo con todas las medidas y entre todos, y no tenemos que aflojarle porque esto da para muchas semanas más y meses, y si aflojamos la curva va a tener un repique y no vamos a dar abasto el sistema de salud a poder resolver eso. Así que bueno, nada más por ahora, muchas gracias. Voy a retomar el ejemplo que dijo el doctor Rubio, porque él no terminó de contar toda la historia tal cual. Yo voy a terminar de contar la historia tal cual. Y quiero explicar por qué voy a contar la historia tal cual. Porque obviamente como estaba el doctor, le dijo el señor a este vecino de que no era la forma conveniente, porque si él se bajaba el barbijo y tosía sobre la mano y seguía haciendo sus actividades, y si efectivamente tenía el virus, por más que se volviera a poner el barbijo, iba a contagiar al resto de sus vecinos, de su familia, etcétera, etcétera. Este vecino le dijo como quién era él para hacerle esa apreciación. Bueno, finalmente el doctor Rubio tenía la mascarilla, se la quitó, lo reconoció y aceptó la sugerencia. Creo que no hace falta que sea un doctor quien le haga la sugerencia. No es necesario. Acá lo importante es que sepamos lo que acaba de decir el doctor Rubio, que es que cuando nos ponemos la mascarilla, el barbijo, lo que fuese, tenemos que conservarlo, porque justamente lo más importante es que cuando uno vaya a estornudar, que cuando uno vaya a toser, quede eso dentro de la mascarilla, que no se transmita hacia los demás. Y por eso, seguramente en el día de mañana, nosotros lo hemos venido aconsejando la obligatoriedad. En el día de mañana vamos a estar firmando un decreto para que sea obligatorio la utilización del barbijo a partir del martes, de manera tal de que todas las personas cuando ingresan a un comercio tengan la obligatoriedad de usar ese barbijo. Como dijo el doctor Rubio, me parece que es clave, y por eso que hablamos que cuando uno sale tiene que salir como organizado y hacer todo lo que tiene que hacer en esa horita, horita y media, 2 horitas que sale de su casa, si es que sale tanto tiempo, para no estar poniéndose el barbijo, sacándose el barbijo, poniéndose el barbijo, sacándose el barbijo. La idea es que en el caso que eso se haga, el barbijo hay que higienizarlo bien. Si después quiere el doctor Rubio recomendar cómo se hace eso, que lo podemos reiterar, pero le estamos pidiendo a los vecinos, y le hemos pedido tanto al Club de Leones, a Rotary Club, y hay un montón de instituciones de Carlos Casares que nos están ayudando a generar la conciencia necesaria. Tenemos que cuidarnos muchísimo, estamos en una situación muy compleja, de la cual solamente con la responsabilidad de todos vamos a salir adelante. Y dentro de esas responsabilidades, las indispensables son justamente las que dependen mucho de nosotros, que tiene que ver con el lavado de manos, que tiene que ver con el distanciamiento social, que tiene que ver con la utilización del barbijo. Es muy importante que lo hagamos. Y finalmente, simplemente para reiterar 2 cosas. Las actividades que están autorizadas son las que mencioné anteriormente, todas las demás no están autorizadas por el momento, hasta tanto no haya un protocolo del gobierno provincial y del gobierno nacional, no están autorizadas, no depende de la voluntad ni del secretario o subsecretario de Comercio e Industria, ni mía, sino que hay un protocolo a nivel nacional y provincial. Y lo otro que quiero decirles es, nuevamente, desearles unas felices Pascuas
y que aprovechen este domingo en familia para poder reflexionar sobre todas las cosas que tenemos que hacer justamente para poder vencer a esta pandemia. Muchísimas gracias.